¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. El día de ayer hablábamos de cómo todos somos señales del poder de Dios. Los padres, el papá y la mamá, son señales para su familia. Y cuanto más frágiles e indignos se sientan, y aún pecadores se sientan, más brillará el poder cuando se conviertan. Y quisiera Dios que por medio de estas pláticas esto llegara a ocurrir para orgullo de su familia y felicidad de todos. Y veíamos cómo cuanto más frágil resulta una criatura, como que Dios se complace en tomarla para que se vea que la obra que se realiza de la conversión y todas esas cosas hermosas que de ahí surgen, pues es obra de Él y no de la criatura, aunque ésta tiene que responder con su voluntad siempre a la gracia. Gracia viene de gratis, son dones que Dios da para que el hombre pueda salir de su situación. Y estuvimos viendo diferentes testimonios de gente frágil que Dios tomó para que fueran señales de su poder. Vimos cómo tomó a David venciendo a Goliat. Vimos cómo tomó a Judith para vencer a Holofernes. Y veíamos también cómo el mismo San Pedro, que estaba llamado a ser el vicario de Cristo y la piedra sobre la que Cristo edificaría su iglesia, exhibió gran fragilidad al negar a Jesucristo 3 veces con juramento y maldición. Y a pesar de todo esto y de las caídas que exhibió, bueno, pues Dios ya lo había confirmado desde antes. Él sabía lo que iba a ocurrir y le decía: mira, Simón, que Satanás te reclama, pero yo he rogado al Padre para que cuando pase la prueba confirmes a tus hermanos. O sea, Dios es inmutable, Él no se raja, y ya lo había elegido como la piedra angular de su iglesia y le confirmaba esto para que recordara esa palabra. Cuando pase la prueba, después de caído, que te levantes, entonces confirmes a tus hermanos, sigas con lo que te he encomendado. Nosotros somos Simones en nuestra familia y muchas veces hemos caído y el Señor no nos niega esa asistencia. Nos asoció para llevar vida al universo, para llevar a sus propios hijos. A cualquier persona, a un niño, si se le pregunta: oye, ¿tú eres hijo de Dios? Te va a decir: sí, yo soy hijo de Dios. Oye, ¿y tu mamá es hija de Dios? Sí, también ella es hija de Dios. ¿Y tu abuelita es hija de Dios? Sí, también ella es hija de Dios. Está contestando con precisión y sencillez verdades que su espíritu conoce, aunque no lo razona, no lo racionaliza, pero es que el espíritu conoce verdades que la razón a veces no entiende. Y lo que está diciendo con sencillez ese niño es que más que hijos, padres y abuelos, todos somos hermanos porque tenemos un Padre común que es el Padre eterno. En Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por eso reservé gracias para ti este día. ¿Qué significa? Que existimos en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y esos hijos, que todos somos hijos de Dios y que hemos sido concebidos en su mente, aparecemos en el tiempo utilizando Dios para esto, un padre y una madre en la que deposita las semillas de vida, deposita a sus propios hijos.
O sea, nos asoció para llevar vida al universo. Dios crea, el hombre procrea, o sea, ayuda a crear. Pero, ¿qué ayuda el hombre a llevar a la creación? Pues a esos hijos de Dios que existimos desde toda la eternidad. Los hijos de Dios encomendándosenos a nosotros. Esto implica pues una grave responsabilidad, conducir un hijo de Dios, imagínate nada más, pero también una gran potestad. O sea, siempre va a haber un auxilio total de parte de Dios al Padre y a la Madre. Decía que deposita a sus hijos en las capacidades reproductivas de un padre y una madre, y míranos lo que sucede. Hablando de cualquier mamá, ellas no saben tejer la vida en su vientre, no saben tejer manos, ojos, pelo, pies. Es el poder de Dios, el que célula a célula está construyendo a su hijo, pero con la cooperación del papá, que ya aportó su semilla de vida, y de la mamá, que aportó ese óvulo también santísimo, porque todo lo que procede de Dios es santo, y las cosas santas deben ser tratadas santamente. Por eso el sexo, dice San Pablo, no se hizo para la fornicación, sino para el servicio de Dios. ¿Cómo se sirve a Dios con el sexo? Poniendo nuestras capacidades para llevar a sus hijos al universo. Y también para cultivar el amor. No todos los encuentros conyugales están llamados a la procreación, sino a hacer crecer el amor también entre los cónyuges, y eso está expresado en los tiempos fértiles e infértiles que Dios puso en la mujer. Ahí nunca se prohíbe que en tiempo de infertilidad el hombre se una a su cónyuge, a su esposa. ¿Qué significa? Que esos tiempos Dios los puso salidos de su sabiduría, para que no viniese un hijo ahí, sino que se cultivase el amor mediante el encuentro conyugal. Vean pues, Dios es inmutable, no se raja, te confió un hijo, una hija, una esposa, y te puedes alejar como se alejó Pedro de su misión por el pecado, como que daba la espalda o dio la espalda a Jesús. Pero Jesús dice, vas a pasar la prueba y yo estoy orando para que por medio de esta oración elevada al Padre, Él te conceda las gracias necesarias y salgas aprobado después de esa caída espantosa que vas a vivir. Bien, pues, ¿por qué alguien como San Pedro, que exhibió tanta fragilidad, era tomado para conducir la barca, la iglesia de Cristo? Bueno, porque un hombre que ha vivido la experiencia de San Pedro sabrá que su caída Dios la utiliza como signo y demostración de fragilidad ante los demás. Él siempre lloró su pecado, demostraba su fragilidad, reconocía su falta públicamente y la lloraba, pero veían que los milagros y portentos y la autoridad que detentaba, que ostentaba, no era atribuible a su naturaleza humana, sino que Dios actuaba en apoyo de él. Pues cuando pensamos, yo soy el más tonto, el más pecador, bueno, pues qué bueno, porque con el reconocimiento viene la respuesta absolutoria de Dios. Si reconocemos nuestro pecado, dice San Pablo, bueno y justo es Él para perdonarnos y librarnos de toda iniquidad. O sea, el reconocimiento del pecado es lo que se necesita para recibir el perdón. Y hay que recordar que cuanto
más limitados nos sintamos, más fácil nos toma el Señor, pues Él toma al humilde y rechaza al soberbio. Por eso escogió como signos a Israel, a David, a Judith, a San Pedro. Dios llama lo que no es para que los demás vean que la obra que realizan no es por capacidad de ellos, sino por el poder de Dios, para que nadie se glorie de su obra. Pero todavía ponía el día de ayer otro ejemplo, y les decía, oigan, ¿y qué me dicen de Moisés? Que era tartamudo y que andaba huyendo peor tantito por haber matado a un egipcio. ¿A quién de nosotros se le hubiera ocurrido poner a una persona como estas al frente de una empresa importante nuestra? Bueno, pues a él lo puso Dios al frente de su pueblo. Solo a Dios se le ocurre esto, porque siempre nos está recordando que se vale de lo humilde, de lo pobre, de lo carente de atributos, para que se vea que nadie puede gloriarse de su obra, sino que es su poder el que hace que las cosas se realicen, a veces con señales de poder y milagros. Pues ahí está el milagro, decía también, de la zarza que ardía sin consumirse. Y les decía, ¿por qué piensan que para realizar este milagro Dios no tomó, por ejemplo, un majestuoso olivo, un roble, o al menos, vamos hablando a nivel más pequeño, pero de más dignidad, un florido y hermoso rosal? No, tomó un arbusto pequeño, insignificante, casi sin combustible para arder, y desprovisto además de belleza. ¿Por qué? Para que se viera que aquel fuego ardía, no porque la zarza tuviera mucha madera para arder, sino porque aquel fuego que ardía, sin consumirse, era fuego de Dios. Si ustedes y yo, con lo débiles que somos, seguimos adelante en esta obra de conversión a la que todos estamos llamados, significa que la obra que estamos realizando en nuestra santificación no es obra de hombres, sino de Dios. Y así como Moisés aprendió la lección y aceptó la misión que Dios le encomendó, bueno, quiera Dios que también nosotros, a pesar de reconocer nuestra jornada, aceptemos conducir a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros seres queridos, a la tierra prometida que es el cielo, y a donde todos estamos llamados. Pero bueno, he puesto mucho énfasis en la fragilidad y en todas estas cosas que me permiten hablar del poder de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado. No significa esto que hay que estar exhibiendo fragilidad y debilidad para merecer la gracia. Eso sería una trampa de Satanás, y eso ya no lo advierte San Pablo en su carta a los Romanos, y dice que no es una invitación el reconocer nuestra miseria a seguir pecando, sino por el contrario, que recordemos que con Cristo sepultamos nuestro pecado, para que así como el poder del Padre resucitó a su Hijo, caminemos nosotros a una vida nueva, alejándonos del pecado para siempre. Pero hablando de criaturas frágiles, claro que no se puede dejar de hablar de una criatura que exhibió una madurez, una fe de gigante, y que teniendo derecho a muchos atributos y perfecciones, se le exigió vivir en fe ciega.
Me refiero a la Virgen Santísima. Miren, los dones preternaturales con que había sido engalanado el hombre en el momento de su creación le permitían ser inmune al dolor, a la enfermedad, a la muerte, a la concupiscencia, a la ignorancia. Sí, se tenía la ciencia infusa, sin necesidad de pasar por una universidad o un aprendizaje específico. Adán y Eva estaban capacitados para conocer los misterios y las ciencias del universo, la ciencia infusa. La Virgen Santísima tenía derecho a esto, y sin embargo los misterios de la vida de su hijo y de ella misma se le hicieron vivir de fe oscura, o en la fe oscura, o por medio de la fe oscura. Había inmunidad antes del pecado también, dije, a la concupiscencia, que es la inclinación que nosotros tenemos hacia el pecado. Ya estamos emponzoñados. Había inmunidad al dolor y la enfermedad, esta llegó con el pecado. Parirás tus hijos con dolor, la tierra te producirá lo mismo abrojos que frutos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, y del polvo fuiste tomado, y al polvo habrás de volver, o has de volver. Pues miren, ella tenía inmunidad también al dolor, a la enfermedad, a la muerte misma. Y sin embargo, se asociaba a esa vida de su propio hijo y a la obra de su hijo, y si él moría también siendo inmune a la muerte, decía: a mí nadie me puede quitar la vida, pero recibí el precepto de mi padre de darlo y la doy. Se habla no de muerte de María, porque ella no tenía por qué morir en valores absolutos, pero asociándose en la obra de la redención de su hijo, él tampoco tenía pecado, no tenía razón para morir, y murió. Bueno, pues debió gustar la muerte junto con su hijo, aunque la proclama del dogma nunca habla de la muerte, sino habla de que terminado el curso de la vida terrena de la Virgen, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Pues bien, pero no voy a hablar ahorita del dogma, sino que estoy hablando de la pequeñez de esta criatura, que desde el momento de su concepción fue engalanada con una gracia singular por privilegio de Dios omnipotente. Porque él podía, porque convenía, y porque él quiso y lo hizo, dijo Duns Scoto. Bien, convenía porque si no, el verbo no podía habitar en su vientre, dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, verso 4, que la sabiduría no puede habitar en cuerpo y alma manchada por el pecado. Y el Eclesiástico 1, del 1 al 5, dice que la sabiduría es eterna, y eterno solo Dios. Pues entonces la sabiduría, que es Dios, no podía habitar en ese vientre si hubiera tenido la más ligera mancha de pecado original. Buena razón hubiera tenido Satanás para decirle a Cristo: antes que tu madre fue mi hija y mi esclava, porque se habla en la Escritura de los hijos de la ira y los hijos de la luz, y dice que seas esclavo del Señor que te ha vencido. Si hubiera tenido pecado, hubiera estado antes en posesión de Satanás que de Cristo, como madre de Cristo, lo cual no podía hacer. Por eso se le concedió ese privilegio especial, singular, irrepetible. Y hay un salmo por ahí, el 117, 118, que dice: Dios es alto y es excelso, y desde su morada alta contempla las cosas pequeñas del cielo y de la tierra.
Y comentando esto, dice San Agustín, qué cosa tan extraña esta. Dios es alto y es excelso. Y si tú te elevas, te alejas de Él. Pero si te abajas, te acercas a Él. O sea, Dios contempla lo humilde. Y eso decía en el Magnificat la Santísima Virgen, porque contempló la humildad de su esclava, por eso la tendrán por dichosa todas las generaciones. Ya dije que fue preservada de la mancha de pecado original y que estaba ya hermoseada de gracias singulares y de perfecciones especiales por ser la llamada a ser la Madre de Dios en la persona de Jesucristo. Esto confunde a algunos. Bueno, ¿y por qué la Madre de Dios? Pues que Dios no es eterno y no existía antes que ella, que el Verbo que encarna en ella no es eterno, entonces como la Madre de Dios. Pues sí, también las mamás no aportan sino esa parte orgánica, material a los hijos, nada hacen por el alma. Esa alma es creada no fruto de reencarnación, sino cada vez que es concebido un hijo, aportan la parte de la materia, el papá, la mamá y el óvulo, el esperma, pero se está creando en ese instante un alma personal. Y aunque el papá y la mamá no aportan para nada el alma del hijo, el hijo que está formado por un cuerpo y un alma, bueno, pues siendo indivisible y siendo una persona, un ser individual, indivisible, porque el humano está formado de cuerpo y alma, el cuerpo solo no es un humano, es un cadáver, el espíritu solo tampoco lo es. Entonces se concibe a un hijo formado de cuerpo y alma y la mamá no es mamá de un pedazo de carne, sino de un hijo. Es auténticamente madre de ese hijo, aunque en el alma no haya participado. Pues la Virgen Santísima igual. Aunque no aportaba sino su carne, no vestía sino de carne al Verbo, que es eterno, en esa persona que es Jesús, estaban ahí indivisible la naturaleza divina y la humana, por eso ella es la Madre de Dios en la persona de Cristo. Pues ella que había sido engalanada para todo esto, miren cómo se le hacía vivir. Cuando concibió a Jesús, respondiendo afirmativamente al anuncio que le hacía el ángel, ¿qué es lo que hacía ella a sus 14, 15 años? O lo que hacían las jovencitas en Nazaret en ese tiempo, pues yo creo cuidar las gallinas de las que se obtenía carne y huevos, las cabras de las que se obtenía leche, pues algunos borregos, algunas ovejas para obtener también carne y lana, moler trigo con 2 piedras de molino, ir a la cisterna a recoger agua, en fin, ayudar en las labores de la casa. Era una provinciana de un lugar pequeño. Todavía los niños en las capitales se avispan más. En Jerusalén concurrían representantes de muchos pueblos, de muchas razas, y ahí crece más rápido la inteligencia de los niños. No, en Nazaret era una vida rutinaria, y ella, una jovencita, pues con toda la pureza e inocencia propia de la edad y de este lugar. Y cuando se presenta el ángel y le dice, la saluda como la llena de gracia, y que hace que ella se ruborice porque la sorpresa y el rubor que le causan las palabras,
No es el temor que exhibían Tobías, por ejemplo, los Tobías cuando se les manifestó el arcángel Rafael, o el temor que sintió San Juan cuando el ángel de la revelación se le manifestó y que él se le arrojó a los pies para adorarlo. No, en el caso de la Virgen Santísima, lo que la confundía era semejante saludo, no sabía qué significaba semejante saludo. Sentía pues ese rubor que viene a las gentes humildes cuando oyen que se les exalta de manera especial. Manifiesta que ha de concebir al Mesías, al Hijo de Dios, que va a ser llamado Hijo del Altísimo, que va a ser grande entre los grandes, que se va a sentar en el trono de su padre David, y su reinado no va a tener fin. Pues ella de todos modos responde con santo temor de Dios y celo a ese voto de castidad que ya había dado. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Y miren la respuesta del ángel: el Espíritu Santo va a descender sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Oye, esto, en lugar de explicarlo, si se fijan, pues confundía más a cualquier persona que no fuera la Santísima Virgen. No dice la Escritura cómo se apareció el ángel, a lo mejor con la representación de un joven como lo veían al arcángel Rafael, los Tobías, a lo mejor fue por medio de una locución interior, vete a saber, pero de todos modos la presencia de un ángel siempre es perturbadora, y la respuesta, más que traer calma y paz, pues ve que no era para que alguien como la Santísima Virgen de su edad manifestara esa serenidad, esa presencia elegante, dueña de sí mismo, y que cuando sabe que es obra de Dios dice, entonces mira, yo ya renuncié a mi voluntad, reconozco a Dios como mi Señor. Entonces quien sirve al Señor y como esclavo, el esclavo no tiene voluntad propia, sino su voluntad es la del Señor. Ya no me expliques más, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ve cómo esa pequeñez, esa insignificancia de jovencita pueblerina estaba revestida de una majestad, de una elegancia, de una seguridad, de una fidelidad y adhesión a Dios inigualables. Pues, sin embargo, si se fijan, se le hacía vivir de fe oscura. O sea que cuando pregunta al ángel cómo debe ser esto, si ella estuviera viendo conciencia infusa y conociera ese misterio, no hubiera preguntado. Significa que se le hacía vivir de fe oscura. Pero vamos siguiendo viendo más adelante, cuando ella se presenta con el niño en el templo 40 días después de su nacimiento para cumplir la ceremonia prescrita por la ley mosaica para que las mujeres fueran purificadas, ya fuera ofreciendo un cordero como holocausto, un pichón, una tórtola para el sacrificio, como fue el caso de ella, apareció Simeón, que era un anciano lleno del Espíritu Santo, y arrebatándole el niño pronunció palabras extrañas, dirigiéndose a los que estaban en ese momento en el templo. Les decía: peregrinos de Israel, puedo morir en paz. Ya llegó el esperado, aquí está. Luz de las naciones y signo de contradicción. Habrá muerte y resurrección, ruina y restauración. Y luego miren, y tú, mujer, prepárate porque también para ti hay una espada. Oigan, ¿qué habrá pensado la Santísima Virgen? Entonces este es el pago
por haber aceptado ser la Madre de Dios. Qué enigmáticas y extrañas palabras. Pero también importantísimo ver la reacción de ella. ¿Cuál fue su reacción? San Lucas dice que la Virgen quedó admirada y en silencio, extrañada por lo que decían del niño. Y la gente, sabemos que se extraña ante lo inesperado, ante lo que no se entiende. Y esto es justamente la reacción que manifestaba la Virgen. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no entendía esas palabras. O sea, vivía de fe ciega todos los eventos, como cualquier hijo de Adán. Por eso dice la Escritura varias veces que ella guardaba todas esas cosas en su corazón, y miren por qué. Al no poder entenderlas más claro ni el agua, viviendo de fe ciega. Como se ve, caminaba pues en medio de penumbras, viendo como a través de un espejo, dice la Escritura cuando habla de la fe, tratando de entender los misterios de Dios y sus designios, igual que lo hacemos todos nosotros. En otro pasaje, San Lucas nos narra el suceso del niño perdido y hallado en el templo, cuando volviendo a Nazaret se dieron cuenta que el niño no iba en la caravana de los hombres, pero tampoco en el de las mujeres. Ahí, en medio de un sufrimiento terrible, regresaron a buscarlo, haciéndose todas las conjeturas que se puede hacer una madre y un padre en esos momentos. Y si nunca lo encontramos, y si se lo llevaron al extranjero para venderlo como esclavo, como se estilaba en ese tiempo, y si lo mataron, y si alguna fiera del desierto lo hace pedazos. Vean ahí, nuevamente la Virgen hundida entre las sombras de la incertidumbre. Y Dios, como siempre, callando en forma, pues, sorprendente. Y el hijo, como abandonado a su suerte por su Padre del cielo. Pero la madre buscó caminando de regreso, y a los 3 días, casi sin dormir, casi sin comer, cuando hallan al niño, la madre al fin pudo soltar la tensión retenida durante tantos días y le reclamó: ¿por qué has hecho esto con nosotros? Nosotros estamos muertos de angustia y tú tan tranquilo como si nada tuvieras que ver en esta mortificación nuestra. Y la reacción del niño fue desconcertante. ¿Por qué me buscaban? Pues que no saben que debo aplicarme a las cosas de mi padre. De primera intención, pues estas palabras casi suenan a una declaración de independencia, como lo hacen todos nuestros hijos llegando a la adolescencia. Y de hecho, pues estábamos buscando ya su identidad y el cumplimiento de su misión. Pero dice la Escritura, y es lo que quiero destacar, que la madre no entendió nada, pero que guardaba todas esas cosas en su corazón. Como se ve, pues, la Santísima Virgen fue una criatura como nosotros, que peregrinaba en esta vida apoyada en la fe. Ella, no hay que olvidar que
es una esposa y una madre que nos está dando testimonios en todos estos eventos y se saca, porque ya se nos acabó el tiempo, al menos una enseñanza para aterrizar este tema de que la mamá, el papá, en los momentos de mayor confrontación, de mayor sufrimiento, de mayor prueba, lo que deben hacer es guardar la paz. Y las cosas que en ese momento no se entiendan, no se puedan asimilar, déjenlas para después, como lo hacía la Virgen Santísima, que siendo pequeña, como Dios toma todo lo pequeño, era una gigante. Hablando de ella, ni todos los santos juntos en su última perfección, unidos a todos los ángeles, igualan la santidad, la pureza, la belleza y el poder de María, porque ella es la omnipotencia suplicante. Todo lo obtiene por vía de súplica de su Hijo, y Él siendo Dios, lo que cede para que lo ejerza su madre es infinito, la omnipotencia suplicante. Pues se terminó el programa. Busquen dentro de su pequeñez unirse al Señor. Cuando soy débil, soy fuerte, y todo lo puedo en aquel que me conforta. Que tengan buena tarde.